Vamos a comenzar el último capítulo de esta maravillosa carta que nos ha venido acompañando ya por un largo tiempo. Vamos nosotros viendo un trasfondo histórico en la vida de Pablo, porque a veces algunos, no todos, se habrán preguntado, ¿pero por qué Pablo hablaba eso? Entonces lo importante es tener el testimonio es la palabra de Dios, la Biblia, y por otro lado acompañar con la historia que rodeaba este testimonio, a los apóstoles que escribieron los consejos, las exhortaciones y todo lo que nos ha dejado útil para nuestros tiempos también. Pero vamos a ir viendo un poquito el contexto histórico, porque nosotros hoy en el presente vivimos una situación. Y en esos tiempos vivían otra situación. Entonces vamos a ir hablando un poquito de historia y luego vamos a analizar también la palabra. Y vamos a ir recordando que la fe cristiana hizo mucho por la mujer. Y eso lo vimos en las prédicas anteriores, cómo la mujer fue reivindicada al lugar de honra que el Señor quería que se la tuviera y no como realmente se la consideraba en esos tiempos. Entonces la fe cristiana hizo mucho por la mujer y también mucho por los hijos. Y recordemos que en las civilizaciones precristianas y las paganas existió una dureza y crueldad opuesta a los principios cristianos, que hoy vamos a verlo un poquito, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia, hemos tratado de extractar algo para poder entender las palabras de este magnífico y gran apóstol Pablo. Y recordemos que el apóstol Pablo escribió estas cartas desde la cárcel de Roma. Allí estaba, pero él escribía cartas a las iglesias y las hacía circular. Entonces, recordemos que en la civilización romana de la época de Pablo se daban ciertas situaciones que hacían peligrosa la vida del niño. Hoy nos vamos a focalizar un poco en los niños y vamos a ir viendo varias situaciones que se daban en esa época. La primera era la patria potestad romana. El padre romano tenía un poder absoluto en la familia. Cuando decimos absoluto, es absoluto, ¿no? Total. Podía vender a sus hijos como esclavos y hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas. Estamos hablando de su propio papá. Tenía la patria potestad para hacer eso con sus hijos. Podía disponer de la ley a su antojo, porque ésta estaba en sus manos. O sea, el padre era ley. Y lo que él decía se respetaba porque su palabra, sus decisiones eran ley. Podía castigar como le placiera, hasta el extremo de causar o de imponer la pena de muerte a sus propios hijos. Además, el poder del padre romano era vitalicio y duraba durante toda la vida del hijo. O sea, vitalicio mientras el padre vivía y mientras el hijo vivía. El padre podía hacer lo que él quisiera con sus hijos. Un hijo romano jamás llegaba a la mayoría de edad, aun cuando hubiera crecido y se hubiera convertido quizás en un magistrado de la ciudad o hubiera sido lleno de favores y de honores por el Estado. El Estado lo reconocía como un hombre lleno de favores y de honores, pero aún así el hijo siempre estaba sometido al poder absoluto del padre, sea lo que sea que hayara alcanzado en la tierra su hijo. El padre, hasta la mayoría de edad de su hijo, controlaba su libertad, incluyendo vida y muerte, y continuando así por toda la existencia. Pero el poder del padre no llegaba a ser, en muchos casos, no llegaba al extremo, porque la opinión pública no se lo permitía. Entonces muchos niños fueron salvados por la opinión pública que los salvaba.
aunque hay datos históricos de padres romanos que condenaron a muerte a sus hijos y los ejecutaron. Y la realidad es que en los días de Pablo, el niño estaba total y absolutamente bajo el poder de su padre. Bastante triste la historia de los niños en esas épocas, ¿verdad? Que uno dice a veces que el hogar, la casa, es el lugar de tranquilidad, de paz. Pero conozcamos un poquito lo que pasaron muchos niños en esos tiempos, en el que Pablo estaba escribiendo esas cartas. Otra situación que se daba también allí en Roma es que existía la costumbre de abandonar al niño. Cuando nacía un niño, era colocado a los pies del padre. Y si éste se inclinaba y lo levantaba, significaba que lo reconocía y que quería retenerlo. Y si daba media vuelta el padre y se marchaba, significaba que se negaba a reconocerlo. O sea que el niño podía ser literalmente desechado desde el nacimiento. Un niño romano corría siempre el riesgo de ser rechazado y expuesto en la vía pública. En la época de Pablo, este riesgo dice que era aún más grande. Si en las épocas precristianas era cruel y torturoso la vida de un niño, en la época de Pablo dice que aún era más. Vimos cómo el matrimonio en la prédica anterior estaba en ruina. Prácticamente en esos tiempos el matrimonio estaba como destruido, si recordamos un poquito la prédica anterior. Y cómo también los hombres y mujeres también vimos, cambiaban sus cónyuges con rapidez asombrosa, que nos asustamos, ¿no? Que en unos cuantos años, no sé por cuántas mujeres cambiaron. Pero en estas circunstancias, hablando de los niños, un niño era una desgracia. Qué contradictorio, ¿no? A lo que Jesucristo dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué distinto. Por eso tenemos que amar el cristianismo, hermanos, ¿no? Porque ahora estamos contando lo que en esa época estaba sucediendo a millares y millares de niñitos. Los hijos no deseados eran abandonados en el foro romano y se convertían en propiedad de cualquiera que los levantara. Solían ser recogidos de noche por gente que los alimentaba, pero miren qué triste, ¿no? Dice, por gente que los recogía, los alimentaba con la finalidad de venderlos como esclavos o de abastecer los prostíbulos de Roma. Me puse a pensar, qué triste, ¿no? Estos niñitos no conocieron nada bueno. Le daban comida, sí, pero con un fin, para que desde pequeñito, cuando fueran creciendo con la mentalidad de que iban a ser esclavos o destinados a esa prostitución sexual, donde dice que abastecían a los prostíbulos de Roma. Quiere decir que los niños ya desde pequeñito los ponían en los prostíbulos. El escritor dice, todo esto parece inconcebible en nuestros días, ¿no? Esta historia más o menos se relató en el año 1954, más o menos unos 68 años atrás, ¿sí? Y el escritor dice, todo esto parece inconcebible en nuestros días, pero no porque haya una civilización mayoritariamente cristiana, sino porque los principios cristianos han impregnado de tal manera la civilización occidental que ya no se conciben tales prácticas. ¡Qué hermoso! Venimos viendo cómo el cristianismo viene cambiando todas esas prácticas de las tinieblas. Vimos anteriormente cómo el cristianismo cambió el matrimonio. Y ahora estamos viendo cómo el cristianismo cambia la situación de los niños. Y como dijimos, esto se escribió en el año 1954. Pero ¿qué opinamos nosotros hoy cuando nosotros miramos a los niños y decimos
existió un cristianismo que cambió en esos tiempos la situación en los hogares y la mentalidad de las personas. Porque el mismo apóstol Pablo venía con costumbres y con ideas distintas al cristianismo. Pero cuando el apóstol Pablo se convierte, empieza a pensar como Cristo. Porque cuando nos convertimos ya no tenemos la mente del mundo. Ahora tenemos la mente de quien nos cambió la vida, de quien dio su sangre por nosotros, como hemos cantado. Que hay poder en la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para perdonarnos pecados, para libertarnos de toda opresión, de todo yugo de las tinieblas, para sacarnos del mundo en donde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Qué está sucediendo en la época nuestra ahora, pleno siglo XXI? En tercer lugar, dice que la civilización antigua era despiadada con respecto al niño enfermo o al niño deforme. Hay un filósofo romano, más o menos del siglo IV a.C. al 65 después de Cristo, que se llamó Séneca, y escribe como si fuera lo más común en el mundo, como realmente lo era, ¿no?, en esos tiempos. Y escuchen las palabras de este filósofo, escuchen. Dice: sacrificamos a un buey impetuoso, estrangulamos a un perro rabioso, hundimos el cuchillo en el ganado enfermo para que no contagie a los demás, ahogamos a los niños que nacen débiles y deformes, ahogamos a los niños que nacen débiles y deformes. Lo decía con tanta naturalidad, lo expresó, que quedó en los registros históricos sus palabras. O sea que un niño enfermizo y deforme tenía muy pocas esperanzas de sobrevivir. Y en estas circunstancias, Pablo escribe sus consejos a hijos y a padres. Qué difícil debe haber sido para el apóstol Pablo escribir consejos en un escenario como el que estamos contando, ¿verdad? Porque a veces es fácil predicar el evangelio cuando tenemos un escenario donde somos todos más o menos iguales. Pero predicar palabras de vida, predicar consejos de sabiduría en un escenario totalmente distorsionado a los principios divinos, qué difícil, ¿verdad? Por eso vemos a veces hoy en el presente iglesias pocas que pueden predicar con poder como el apóstol Pablo ante un escenario distorsionado a la moral de un Dios santo. Porque no hay muchos apóstoles Pablo en el presente que, viendo la moralidad de los padres, de los hijos, de los hermanos aún en la fe, se atrevieran a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cómo quiere que Jesucristo vivamos en la tierra siendo la luz del mundo? Por eso, hermanos, hay iglesias que no predican ante un escenario disfuncional porque temen ser apedreados, porque temen que la iglesia se cierre, porque temen que los hermanos se vayan y no quieran escuchar más palabras de Dios. Por eso hay iglesias vacías, porque se levantan apóstoles guiados por Dios, que Dios pone la palabra en su boca y la gente no quiere escuchar porque quiere vivir en desórdenes, porque quieren vivir su vida a su manera y no a una sola manera que Dios ha establecido en su santa palabra para la vida eterna, para la vida eterna. Porque es el único camino que nos lleva a la vida eterna, vivir conforme a los principios bíblicos y no conforme a los principios de estas personas que no tenían nada de Dios, que para ellos ahogar un niño recién nacido deforme o débil era como matar, ahogar o poner una cuerda en un animal. Si nos preguntamos, ¿cuál es el bien que el cristianismo trajo al mundo?
La respuesta indiscutible y absoluta es el cambio de situación de la mujer y del niño. Qué hermoso que es ser cristiano, hermanos. Cada vez me deleito más en ser cristiana. No me moveré de la roca eterna de salvación. Jesucristo es la roca eterna. Si nosotros nos apoyamos en la roca eterna, no seremos movidos. Vendrán, dice, aguas sobre nuestra vida y no nos ahogaremos. Vendrán fuegos sobre nuestras vidas y no nos quemaremos. Porque estamos afirmados en Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación. Por eso, chicos, busquen a Dios. Busquen a Dios para que sean alumbrados como hemos cantado y no sean avergonzados. Porque Satanás a la corta o a la larga los va a avergonzar cuando anden en sus caminos. Porque el diablo le va a ofrecer, que Jehová lo reprenda, les va a ofrecer muchas cosas y después los va a avergonzar. Mas lo que Jesucristo nos ofrece jamás nos va a avergonzar. Por eso hay muchos cristianos que mueren por la causa de Cristo. No les importa morir por la causa de Cristo. Por eso a Jesucristo no le importó que lo escupieran cuando iba en camino al Getsemaní, cuando iba en camino a la crucifixión. Lo escupían. ¿A quién le gusta que lo escupan? Es una vergüenza. Pero a Jesucristo no le importó, porque Él sabía que tenía que traer la redención a la humanidad a través de su muerte. Por eso a ustedes, chicos, no les tiene que importar ser diferente a los demás, a todos los que han decidido vivir otra vida distinta a la que Cristo enseña en su palabra. No les tiene que importar, porque hay un fin dichoso para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. En el presente tendríamos que preguntar, ¿qué pasó con el cristianismo, verdad? Al ver la condición actual de la mujer y de los niños. Porque el cristianismo cambió la condición de las mujeres, que eran como miradas como nada. Y los niños también, como estamos viendo ahora. Pero ¿qué pasa ahora con el cristianismo en el presente? Si el cristianismo fue el que cambió toda la situación. En esos años, en esos tiempos, cuando empezaron a predicar el evangelio, comenzó con Jesucristo y luego sus discípulos continuaron. ¿Qué pasó en el presente? ¿Qué está pasando, mujeres feministas? Niños guiontados, explotados sexualmente o para trabajar en la calle. Porque sus padres están en la droga, en cualquier cosa, y los niños tienen que salir a trabajar. ¿Qué ha pasado con el cristianismo? Que cambia vida, porque tenemos testimonios vivientes de que cambiaron generaciones perversas como el romanismo, que cuando ustedes en algún momento habrán visto alguna serie romana, yo Claudio de mi época, no sé, existirán muchos más. Que Cicerón, que Nerón, que no sé. Hay series en televisión. Pueden ver la crueldad y la maldad, ¿verdad? De los emperadores, de los hombres. Se puede visualizar más o menos algo de lo que era. El cristianismo fue el único que cambió todo eso. Pero ¿qué está pasando en el presente? ¿Qué ha pasado con el cristianismo a lo largo de los años? Vamos a leer del versículo 1 al 4 del capítulo 6. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora nos focalizamos en la palabra. Ya hemos visto el contexto histórico, ya podemos entender las palabras que Pablo ha escrito, y vemos que cuando se obedece a los padres, se está agradando al Señor. Por supuesto, estamos hablando de algo funcional, de un hogar funcional, de padres funcionales, ¿no? Porque no vamos a ir a honrar a un padre que está mandando a sus hijos a robar, ¿verdad? No lo vamos a honrar. O a un padre que le está enseñando prácticas morales
que no van conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando de un hogar funcional conforme a los principios que Dios establece en su palabra. Pero ustedes, chicos, tienen que aprender porque algún día van a ser padres. Y aunque no hayan tenido un modelo establecido por la palabra, ustedes pueden empezar un modelo bíblico. Viniendo a la casa de Dios, aprendiendo, leyendo también en casa la Biblia. Y lo que no se entiende se pregunta, ¿sí? Y de a poquito el Señor les va a ir enseñando cómo ser en el futuro buenos padres. Entonces, cuando se obedece a los padres, se está agradando al Señor. Y tal obediencia es justa y responde a un mandamiento divino. ¿A cuál mandamiento divino? O sea, estos dos del versículo 2 y del versículo 3 que acabamos de leer, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿a qué mandamiento divino responde? Vamos a Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estas mismas palabras que el apóstol Pablo estaba enseñando están en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, en la ley que Dios le dio a Moisés. Y también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 se los leo. Así dice Deuteronomio, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y por qué Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa? He tomado dos opiniones nada más. Y una opinión es que realmente es el primer mandamiento con promesa, pues la primera promesa de Éxodo 26, que ya se las voy a leer, es de carácter general. Se las leo. La primera promesa que está en Éxodo 20 dice, 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién hace misericordia Jehová? A los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos la promesa general que si guardamos, o sea, si obedecemos y amamos la palabra de Dios, vamos a recibir la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Qué significa misericordia? Que no lo merecemos, pero Dios lo hace. No merecíamos la salvación porque éramos pecadores, pero Jesucristo murió por amor. Eso es misericordia. No lo merecemos, pero Dios, como nos ama, ha muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. Entonces, volviendo al pensamiento es la primera promesa de carácter general, esta que acabo de leer, de Éxodo 26, pero a la vez está unido también a Éxodo 20:12. ¿Qué decía Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y por qué me gustó este pensamiento? Claro, porque el honrar al padre y a la madre es amar la palabra, porque eso está establecido en la palabra de Dios. Entonces, esta promesa general también está unida a esa promesa de honrar a los padres, de la cual el apóstol Pablo dijo que es el primer mandamiento con promesa. Otro pensamiento que también lo tomé es que era el mandamiento más importante de todo el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Pero lo vamos a leer. Dice así, yo se los leo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, las estrellas, las lunas, los astros, el sol, como muchos adoran, ¿vieron? Dice, ni abajo en la tierra. ¿Vieron que muchos adoran
a la tierra, a la Pachamama. ¿Vieron la fiesta de la Pachamama que van a rendirle tributo y adoración a la tierra? No te harás imagen de nada de lo que esté abajo en la tierra, dice, ni en las aguas de debajo de la tierra, porque hay gente que adora las aguas también, o adoran algún pez, algún ser viviente de las aguas. No te harás imagen de nada. Y sigue diciendo, y no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que hay un papá que si está adorando todas esas cosas, toda su generación va a ser visitada por Jehová, hasta que no haya uno que se levante en las generaciones y digan, yo no adoro más. Mis abuelos adoraron el cielo y la tierra y las aguas y todo lo que en ellos hay, mas yo hoy voy a hacer lo que mi padre ha dicho que debemos hacer, adorarlo a Él solamente, inclinarnos a Él solamente. Dice, y aquí está el texto que Pablo le decía, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La promesa general, ¿sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando hablamos de manera bastante del nombre de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es un día bendito y santificado por Dios, ¿sí? Honra, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿Qué hacían los romanos con los niñitos? Los mataban, ¿verdad? Los ahogaban. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando hablamos mentira de algún compañerito, de un hermano, de un familiar, y vamos a otro, vos sabés que fulano ha hecho esto, estamos mintiendo, estamos hablando falso testimonio. No hablarás, dice, falso testimonio. Si no sabemos, pasa que alguien nos ha contado y vamos y lo contamos como si fuera verdad y no lo hemos visto con nuestros ojos. Estamos hablando falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar es desear. Ay, aquel tiene una hermosa bicicleta cross y yo tengo una viejita que se me está rompiendo y que a gata anda. No codiciarás. Alégrate con la bici viejita que tienes. Dale gracias, Señor, por esta bici que me has dado. No codiciar lo que otro tiene. Bueno, Éxodo 20 es una fórmula para vivir en obediencia a Dios, aunque papá y mamá vivan diferentes. Bien, entonces vamos a retomar un poquitito porque queríamos recordar qué decía el decálogo, los 10 mandamientos. Dice que era el mandamiento más importante de todo, de los 10 mandamientos, el primero en categoría, aunque no en orden numeral. O sea, era el más importante en categoría porque el primero, hemos leído, no te harás ningún dios ajeno, no adorarás nada de eso, de las imágenes y todo eso, ¿verdad? No está ahí el honra a tu padre y a tu madre en primer lugar, pero en categoría. Un pensador dice que era el más importante. Pero ¿no es acaso el primer mandamiento, como dijimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Al menos tan importante como el 5.º o el 4.º. Bueno, entonces vamos a pensar lo siguiente. La palabra traducida
primero puede indicar categoría, como también secuencia numérica. Por ejemplo, cuando el escriba preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fijémonos que, ¿cuál mandamiento se mencionaba primero, sino cuál es el primero en importancia? No en el lugar puesto como primero, sino cuál es el primero de todos en importancia. Ahora, dicen que el original, yo no lo conseguía el original. Yo reproduzco lo que los escritores que tienen el original dicen, que el original no dice el primer mandamiento, sino que dice un mandamiento primordial. Un mandamiento primordial. Este que acabamos de leer, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice que es un mandamiento primordial. Es decir, mandamiento primordial no significa necesariamente el más importante de todos. Es primordial, pero no necesariamente el más importante de todos. Entonces, el ser obediente o desobediente a los padres no es el único factor que determina el tiempo que una persona vive, pero es un factor importante. No determina el tiempo que uno vive porque hay muchos hijos que han vivido vidas dignas en la tierra, obedeciendo y honrando a sus buenos padres, y sin embargo han muerto antes que otros que han vivido deshonrando a sus padres y han vivido más años. Pero sin embargo, es un factor muy importante ante los ojos de Dios que los hijos honren a los padres. La desobediencia a padres piadosos, ¿no? Aclaro, ¿no, chicos? La desobediencia a padres piadosos, o sea, padres que buscan de Dios, que buscan vivir como Dios manda, ¿sí? La desobediencia a los padres piadosos es señal de vida indisciplinada. Si tenemos padres piadosos y aún así nosotros no lo obedecemos, es porque esos niños son indisciplinados. Y esto conduce a muchas cosas malas y acorta la vida. La indisciplina acorta la vida. ¿Por qué? Un ejemplo. Un padre piadoso le dice, hijo, no quiero que salgas a jugar de noche porque hay muchos peligros en la calle. Pero como ese niño es indisciplinado y no quiere obedecer a ese papá piadoso o a esa mamá piadosa, que le está dando un sano consejo, un buen consejo, sale a jugar de noche. No le hace caso al papá, a la mamá. Ellos son anticuados, ellos no saben nada, yo quiero jugar. Y salen a jugar de noche y en eso viene un auto y ¡pum! Los choca y los mata. ¿Entienden por qué la indisciplina a veces acorta la vida? En ese caso, por un accidente. En otros casos, muchas situaciones pueden haber de no obedecer a los padres por ser niños indisciplinados y su vida se le acorta. Se van de esta tierra antes de hora. Entonces, esto, como hemos dicho, va a cortarle la vida a muchos niños indisciplinados, y aunque un hijo llegue a una edad muy alta, viviendo una vida indisciplinada, si él continúa en su maldad no le va a ir bien. Va a vivir muchos años, pero no le va a ir bien. En todos esos años va a vivir en amargura, no va a tener paz. El hijo indisciplinado, por más que haya vivido muchos años, y uno diga, pero ¿cómo? Si se aportó tan mal, ¿cómo puede vivir tantos años? Pero lo ha vivido de una manera tremenda, que a veces es preferible no vivir tantos años que vivir tantos años mal, sin paz en el corazón. Si uno es cristiano, por ahí es mejor irse joven con Cristo a descansar, a disfrutar de las mansiones celestiales. Pero tenemos que procurar vivir bien muchos años, y vivir bien y en paz. Entonces, hijos indisciplinados significan ruina para la nación, para la iglesia y para la sociedad. ¿Qué está pasando con nuestra nación? Pensemos. ¿Qué está pasando con todas las naciones del mundo entero?
¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué está pasando con la sociedad? Producto de niños indisciplinados que han crecido en la indisciplina, en deshonrar a los padres piadosos, y de eso se ha formado la sociedad. Esos niños van creciendo y algún día esos niños van a ser maestros, esos niños van a ser los que sean políticos y gobiernen una nación, esos niños indisciplinados son los que van a conformar la sociedad corrompida. Por eso tenemos que preocuparnos por la familia, preocuparnos por nuestros niños, de educarlos bien, de traerlos a la escuelita, de traerlos que escuchen palabra de Dios. Porque nosotros como iglesia vamos a dar cuenta ante Dios que hemos provocado en la sociedad, que hemos provocado en las iglesias, que hemos provocado en el mundo entero. Porque el cristiano tiene que cambiarlo al mundo, no el mundo cambiarlo a los cristianos. Y ahora estamos viendo que el mundo cambia a los cristianos y los vuelve como ellos. No, el cristianismo es promotor de cambios. Los cristianos tenemos que enseñar vidas diferentes a los que no conocen de Dios nada. Por eso es importante que hoy Dios lo ha traído a la casa de Dios. Ustedes dirán, sí, pero es que en un cumpleaños estoy más divertido. Pero el cumpleaños no te va a dar la vida eterna. Escuchar la palabra de Dios sí te va a hacer salvo. Está bien, no está mal que vayan a un cumpleañito de vez en cuando, pero si van a estar siempre diciendo, no, que yo tengo que ir a este cumpleaños, no, que prefiero ir a jugar fútbol, no, pero prefiero ir a verla a mi amiguita, no, pero prefiero ir a verla a mi prima, no. ¿Y la casa de Dios cuándo? La salvación, miren, con los conocimientos que hoy se van a ir ustedes. Entonces ustedes ya son responsables. Cuando un día ustedes estén ante Dios, ya Dios le va a recordar este día. Estuvieron escuchando de mi palabra, cómo debían vivir para que sus días sean de larga duración sobre la tierra, y aún más cuando Jesucristo lo envía al mundo para que fuera a salvarlos a ustedes. Ustedes no lo eligieron a Jesucristo. O sí, quizás sí. Digan, me han aceptado en su corazón. Entren al cielo. Todo esto les pertenece a ustedes. Ahora son dueños, porque a pesar de que tenían una mala familia, malos ejemplos en su casa, ustedes dijeron, basta. Hoy cortamos con toda generación mala y nosotros somos diferentes. Hoy yo decido ser distinto. Entonces, ahora ya Pablo terminó con los niños, con los hijos, ahora se va a los padres. El versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las instrucciones dadas aquí se aplican también a las madres, aunque el apóstol Pablo seguramente se dirigía a los dos, porque la enseñanza era muy de los hombres en esos tiempos, pero las madres también enseñaban a los hijos. Y al criar a los hijos podemos ver que pueden llegar los padres a ser culpables cuando hay exceso de protección. Se los protege mucho, se los mima, se le dan con todos los caprichos que quieren. El niño, dame esto y dame aquello y no quiero y esto. Y se lo están protegiendo y protegiendo. Ay, qué pobrecito, que esto. Una de las causas, ¿sí? El exceso de protección, el favoritismo. Como por ejemplo tenemos en Génesis 25, 28, el caso de Isaac que prefirió a Esaú antes que a Jacob. O Rebeca que prefirió a Jacob antes que a Esaú. Cuando un padre inclina el corazón más hacia un hijo y hace muy visible eso. Y los otros hijos se crían resentidos, amargados, rencorosos. Bueno, pasa eso. Por desaliento también, por ejemplo, cuando un hijo le dice, papá, yo quiero ser médico, o yo seré médico. Vieron que los niños a veces piensan cositas, todo, y en vez del padre ser inteligente y decir, bueno, para eso tienes que estudiar y esforzarte, pero el padre le dice, tal cosa nunca serás. Entonces eso es desalentarlo al hijo. Cuando el padre dice tales palabras
a su hijo, o por no reconocer el hecho de que el hijo ya está creciendo, ¿no? Y por lo tanto tiene derecho a ideas propias, que no es necesario que sea una copia calcada del padre, porque hay padres que quieren que sus hijos sean una copia calcada de ellos y que es la única forma que van a tener éxitos en la vida. No, quizás el padre ha sido ingeniero, el hijo sea maestro. Cada uno tiene un destino y no necesariamente obligarlo al hijo a que sea profesionalmente lo mismo que él lo ha sido. También por descuido, muchos padres descuidados en el presente no cuidan a sus hijos. Los dejan que vivan en la calle sin controlarlo, no controlan con quién está el hijo, si está con buena compañía o con mala compañía. A los hijos hay que controlarlos, no hay que descuidarlos. O por medio de palabras ásperas o de violencia física. Son todas las razones por las cuales un padre puede realmente provocar a ira a un hijo cuando lo trata con ira, con violencia, lo sacude, le pega con palo, le pega con lo que sea. Todo eso, hermanos, es provocar a ira el corazón de los hijos. Entonces, el apóstol Pablo dice, críenlos sin exasperarlos. Entonces, hermanos, recordemos que los padres no solamente proveen a sus hijos el alimento, ¿no? Porque es obligación de los padres proveer el alimento a los hijos, sino también el alimento espiritual. Y también la salud mental de los hijos. Somos responsables de que nuestros hijos tengan buena salud mental y un buen crecimiento espiritual. Cuando se hagan grandes, ellos decidirán como ellos quieran. Pero mientras sean niños, uno tiene la obligación a los niños de enseñarles en casa la palabra. Y si los padres no han enseñado en casa, bueno, por lo menos llevarlos a la iglesia para que en la iglesia se les enseñe la palabra de Dios. Así que ustedes vayan formándose con ese pensamiento que si algún día forman un hogar, van a tener la obligación de enseñarle la palabra en su casa a sus hijos. Y bueno, luego dice, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y fíjense en que esta palabra disciplina, en la versión Dios habla hoy, DHH, dice castigo. Que muchas veces dicen que disciplina no es lo mismo que castigo, porque disciplina se hace con amor y castigo no se hace con amor y no trae enseñanza, pero sin embargo Dios al que ama castiga, y Dios castiga a los que son hijos suyos. Entonces castigo, disciplina es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense en que en Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina o castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Claro, cuando nos disciplinan no nos gusta, en el momento nos enojamos y estamos ahí, pero después nos damos cuenta que fue buena la disciplina, que nos dieron papá, mamá, ¿sí? Fue buena. Entonces lo mismo, a veces Dios nos disciplina, a veces Dios nos castiga porque nos ama realmente y quiere que no nos perdamos. Entonces, queridos hermanos, qué hermoso es saber que estamos siendo castigados o disciplinados por Dios, porque eso es señal de que somos sus hijos. Bueno, toda esta disciplina y amonestación, dice, debe ser del Señor. O sea que esa debe ser su calidad. No vamos a disciplinar ni castigar de una manera que no sea del Señor. Porque si nosotros hemos disciplinado con violencia, con aspereza, como todo lo que hemos venido diciendo, esa no es la forma correcta. Tiene que ser una disciplina hecha con amor, que sepamos que eso lo va a cambiar al hijo, lo va a corregir y no lo va a destruir. Y al hijo se le debe dar un digno y sincero ejemplo de vida y de conducta cristiana. Los padres tienen que dar ejemplo de conducta cristiana para que los hijos quieran seguir el cristianismo. Porque si no damos ejemplo, vamos a decir, va, la mamá me enseña esto, pero ella no lo vive, entonces yo voy a ser también como ella, voy a vivir como ella, o como él, como el papá. Entonces los padres tienen que dar ejemplo para que cuando se les predique la palabra a los niños, digan la mamá o el papá tienen razón, me están enseñando cosas que en la Biblia está. Y la disciplina debe llevar al niño a aceptar al Salvador y no a rechazarlo. Y los últimos versículos del 5 a 9 solamente le voy a leer un contexto histórico. Cuando hemos estudiado la carta de Colosenses, hemos hablado de esto. Por lo tanto, no les voy a hablar más de esto, solamente les quiero leer un testimonio registrado de un libro bastante antiguo, nada más que eso se los voy a leer. Y vamos a ver que cuando Pablo escribía, muchos esclavos se habían convertido como miembros cristianos. Entonces se ha calculado que en el Imperio Romano había 60 millones de esclavos. Miren la cantidad. Y en los días de Pablo, los ciudadanos romanos
dice que estaban carcomidos por una ociosidad terrible y fatal. Ociosidad. No querían trabajar. Era más placentero estar en una reposera, comiendo, acostado, durmiendo, tomando vino. Dice que así estaba la sociedad de los romanos. Roma era dueña del mundo y por lo tanto era indigno que los ciudadanos romanos trabajaran. Para ello era indigno trabajar. Y ojo chicos, ¿no? Que hoy se está enseñando mucho de eso. Que por ahí que el gobierno te va a dar un plan. No trabajé, después el gobierno te va a dar un plan. Ojo, son pensamientos contrarios a la Biblia, ¿no? Entonces dice que a los ciudadanos romanos no les gustaba trabajar. Prácticamente todo el trabajo estaba en manos de los esclavos. Hasta los médicos y maestros eran esclavos. O sea que ni siquiera se preocupaban por estudiar medicina ni para ser maestros, nada. Hasta los esclavos eran los médicos y los maestros. Aún los miembros del círculo más estrecho de amigos de los emperadores, dice, los secretarios que se ocupaban de la correspondencia, de la finanza, de todo, eran los esclavos. O sea que no hacían nada los emperadores. Solamente mandaban a matar a gente, a vivir vidas de sexo, nada más, comida, nada más. Y con frecuencia, algunos amos eran buenos, dice realmente, ¿no? No todos los amos eran malos, algunos eran buenos, y existían lazos tan hermosos, afectuosos, entre el amo y el esclavo. Y Plinio escribe una carta a un amigo donde cuenta que él estaba afectado por la muerte de algunos de sus esclavos muy queridos. Él sí se afectaba por la muerte de sus esclavos, pero tenía dos consuelos. Uno, que él siempre, dice este pensador Plinio, aunque se han muerto mis esclavos, yo siempre estuve dispuesto a libertarlos, a emanciparlos, a que dejaran de ser esclavos. Eso le consolaba el corazón a este pensador. Y el otro pensamiento que lo sustentaba ante ver la cantidad de esclavos que se le morían es que les he permitido hacer una especie de testamento que observo que con toda minuciosidad como si tuviera valor legal. Entonces este sí realmente era un amo bondadoso con sus esclavos, a diferencia de otros, ¿no? Pero la vida de los esclavos era fundamental y esencialmente una vida lúgubre y terrible. Legalmente el esclavo no era una persona. ¿Saben qué era considerado? Una cosa. Aristóteles, un filósofo griego, escribe que jamás puede existir amistad entre el amo y el esclavo porque nada tienen en común. Escuchen las palabras de Aristóteles, son muy tristes, pero escúchenla. Dice, porque el esclavo es una herramienta viviente, así como una herramienta es un esclavo inanimado. Igual que una herramienta, un tractor, una pala, un pico, así eran los esclavos, una herramienta viviente, ¿sí? Y el esclavo no era mejor que un instrumento, ni poseía mayores derechos que un instrumento. O sea que si el amo quería desechar una pala, ese mismo valor tenían los esclavos, se los podía desechar como una pala, cuando está vieja, ¿vieron? Y se la tira. Barro, otro pensador, dice, escribiendo sobre agricultura, dividía los instrumentos agrícolas en tres clases. Miren cómo los dividía los instrumentos para trabajar la tierra. Dice, los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados comprenden a los esclavos, los inarticulados al ganado y los mudos a los vehículos. El esclavo no era mejor que un animal, aunque supiera hablar. Así eran considerados. Catón, otro pensador, dice, dando consejos sobre granja, dice a un conocido que revise su propiedad y que arroje fuera todo lo que esté pasado, ¿no? Que también los esclavos viejos sean arrojados al montón de desperdicios para que mueran de hambre. Cuando un esclavo está enfermo, que no se le debía dar raciones normales de comida porque no tenía sentido darle comida si ya estaba enfermo. Dice, el esclavo anciano y enfermo es solo una herramienta rota e ineficaz. Por eso la ley era absolutamente clara. Y Gayo, otro pensador más, jurista romano, decía, podemos advertir
que se acepta universalmente que el amo posee poder de vida y muerte sobre su esclavo. Si un esclavo se fugaba, lo menos que le podía ocurrir era que lo marcaran en la frente con la letra F, que significa fugitivo o desertor. Y en el peor de los casos se lo mataba. El terror de los esclavos era ese estar completamente a merced del capricho del amo, que el amo podía hacer lo que quería con él. Augusto crucificó a un esclavo porque había matado una codorniz favorita de él. Bedio Polio echó vivo a un esclavo a la lamprea salvaje, que son unos peces que no tienen escamas, que son mortales. Lo largó ahí a su esclavo en un estanque donde habían todos esos peces mortales, porque había dejado caer y romper una copa de cristal. Y Juvenal nos habla de una matrona romana que ordenó la muerte de un esclavo por la única razón que se enojó con él. Entonces su marido le dice: ¿acaso vas a hacer eso? Y ella le dice: ¿acaso llamas hombre a un esclavo? Qué triste, hermanos. Y las esclavas que hacían de doncella con frecuencia, dice, tenían arrancado los pelos y arañadas las mejillas por las uñas de sus amas. Entonces, queridos hermanos, podemos ver que dentro de este contexto histórico, Pablo tenía que dar los consejos a los esclavos que estaban dentro de su iglesia. Qué difícil enseñarle a los esclavos a respetar a sus amos como si lo estuvieran haciendo a Cristo. Y también a los amos enseñar a valorarlo y a respetarlo a los esclavos, porque los dos iban a dar cuenta ante Dios cuando estuvieran en el tribunal de Cristo. Eso lo hemos hablado en Colosenses. Por eso, queridos hermanos, que Dios nos ayude a vivir en justicia, a respetar a Dios, a respetar sus mandamientos, su palabra, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.